Historias actuales en el banco de suplentes. O sea, de parabienes en la parte ofensiva para Cerro Porteño. Y si vamos por el otro lado, les pregunto, Guaraní no ha convertido goles, es el único equipo que no lo ha podido hacer en lo que va del torneo de Primera División del Paraguay. ¿Por qué? ¿Cuáles son las explicaciones para que Guaraní por ahora no pueda celebrar? Pelea la pelota, Beto consigue Lucena y juega sobre el costado izquierdo. La pelota para Claudio Aquino. Tiene Aquino frente a Marcelo. Aquino que la mete profunda. Corre, pica Robert Morales. Marca Choco Fernández. Robert Morales jugó para Alan. Retrasa. Toca la pelota Carrascal. Carrascal. Aquino. Alan Rodríguez. Mueve a placer Cerro Porteño. Toca Alan. Devuelve Aquino. Se equivoca en el pase Carrascal. La vuelve a recuperar Lucena. Sigue Lucena. Lucena que le ganó al Piru. Mira y juega sobre el costado derecho. Toca para Enzo. Ahora para Beto Espínola. Espínola. Lucena. Enzo. Lucena. Insistiendo Cerro sobre ese lado derecho. Viene la colaboración de Samuel. Saca Guillermo Benítez. Benítez para el equipo de Guaraní. Preocupante lo de Guaraní, porque no solamente no está convirtiendo, no está generando el Guaraní. Sí. No. Hoy generó una aproximación y nada más, ¿no? Sí, en casi 60 minutos de partido, incluso tuvo la pelota cerca de 10 minutos, pero tampoco prosperó, no generó ninguna jugada de riesgo en la zona de Cerro Porteño. Roberto Espínola, ¿sí? Pica Robert Morales y va para el gol, le va a pegar Morales. ¡Qué cerca pasó! Ganó por potencia, por fuerza, se la dio y le pegó. Se salvó Guaraní, qué cerca estuvo Cerro del tercero. En cuanto a la orientación, iba perfecto el remate, se le fue un poco alto. Espectacular cómo cruzó, cómo utilizó el cuerpo Morales, que pudo haber convertido el segundo en su cuota personal y el tercero para una verdadera fiesta en las graderías de la Nueva Olla. Dale, Marco, ¿qué decías, Freddy? Sí, que Cubero le llamó a Rubiol. Hablaron y ahora lo llaman a Rodi y a Vareiro. Sergio Vareiro y Rodi Ferreira para entrar cuando va Ferfer. Ferfer que toca, buena devolución para él, le pega. Atajó Popi, un rebote. Lo que acaba de perderse Guaraní. En primera instancia salvó el Popi Muñoz, después se jugó la vida el Coyote Rodríguez. Se lamenta Zamudio. ¿Qué oportunidad acaba de perder el Guaraní? Vamos a ver cómo se arma. La Fiera Fernández, que hace una pared con el Piru. Define y algo mordido el remate porque ya tenía un desvío previo con un jugador de Cerro Porteño. Gran aparición del Popi Muñoz. Alex Zamudio se queda lamentándose porque estuvo muy cerca de pellizcar, de empujar esa pelota si no fuera por la aparición del Coyote Rodríguez. Corner para Guaraní que quiere el descuento 15 del segundo.